La puerta de la iglesia de San Sebastián en Madrid se cerró con un estruendo que resonó en la noche lluviosa, dejando a un niño de 10 años solo en el umbral, temblando bajo el aguacero. La madre, con el rostro endurecido por el rechazo, había gritado: «No eres mi hijo», antes de desaparecer en la oscuridad, abandonándolo por su confesión inocente de sentirse atraído por otros niños. Pero en ese momento de desesperación absoluta, una figura emergió de las sombras internas del templo, la pastora Ana. Una mujer de 40 años con ojos compasivos, que lo envolvió en su abrigo y susurró: «Aquí estás a salvo», cambiando para siempre el curso de su vida. Alejandro. Así se llamaba el niño. No entendía del todo por qué su madre lo había dejado allí. Solo sabía que había cometido un error al contarle su secreto. Ese sentimiento confuso que lo hacía diferente a los demás chicos de su escuela. La pastora Ana, líder de una pequeña congregación progresista en el barrio de Chueca, lo llevó a su modesta casa adyacente a la iglesia. «No estás roto, Alejandro», le dijo esa primera noche mientras le preparaba una taza de chocolate caliente. «Dios te ama tal como eres». Ana no era como los pastores tradicionales, había estudiado teología en la Universidad Complutense y luchaba por una iglesia inclusiva, enfrentándose a menudo a la jerarquía católica conservadora que dominaba España. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Ana lo inscribió en una escuela cercana. Le consiguió ropa nueva y comenzó a integrarlo en su rutina diaria. Pero el trauma no desaparecía fácilmente. Por las noches, Alejandro se despertaba llorando, reviviendo el momento en que su madre lo empujó fuera del coche y aceleró sin mirar atrás. «¿Por qué me odia?», preguntaba a Ana, quien respondía con paciencia infinita: «No es odio. Es miedo. El mundo aún no entiende que el amor no tiene moldes». Ana, soltera y dedicada a su vocación, se convirtió en su guardiana legal tras un proceso judicial rápido, argumentando abandono infantil. La sociedad española de los años 2000, aunque progresando con la legalización del matrimonio igualitario en 2005, todavía albergaba profundos prejuicios, especialmente en familias tradicionales como la de Alejandro. A medida que crecía, Alejandro comenzó a cuestionar su identidad con más profundidad. En la adolescencia, las hormonas y las presiones sociales lo llevaron a un conflicto interno feroz. En el instituto, oía comentarios homofóbicos de compañeros. Y aunque Chueca era un barrio gay-friendly, el resto de Madrid no lo era tanto. Ana lo animaba a unirse a grupos de apoyo juveniles en la iglesia, donde jóvenes LGBT compartían sus historias. Allí conoció a Pablo, un chico de su edad con quien sintió una conexión inmediata. Pero el miedo al rechazo lo paralizaba. «¿Y si me abandonan de nuevo?», pensaba. Ana, percibiendo su tormento, le contó su propia historia. Había perdido a su hermano mayor por suicidio tras ser expulsado de casa por ser gay. «Por eso lucho, Alejandro, para que nadie más pase por eso». El primer gran conflicto surgió cuando Alejandro, a los 15 años, decidió buscar a su madre biológica. Usando Internet en la biblioteca escolar, encontró su perfil en redes sociales. Vivía en un pueblo conservador de Castilla, casada de nuevo y con 2 hijos pequeños. El corazón le latió con fuerza al enviarle un mensaje: «Soy yo. Mamá. ¿Podemos hablar?». La respuesta llegó días después: «No te conozco. No me contactes más». El rechazo renovado lo hundió en una depresión profunda. Ana lo encontró llorando en su habitación y lo abrazó.
El amor verdadero no rechaza. Hijo, yo soy tu familia ahora. Pero Alejandro, en su rabia, cuestionó la fe de Ana. ¿Cómo puede Dios permitir esto? Ella respondió con una sonrisa triste: Dios no lo permite, son los humanos quienes fallan. Tu camino es desafiar eso. Años después. A los 20. Alejandro estudiaba psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Inspirado por Ana para ayudar a otros como él. Había salido del armario públicamente en la universidad, uniéndose a asociaciones LGBT. Allí conoció a Miguel, un estudiante de Derecho de 22 años. Carismático y abiertamente gay. Proveniente de una familia liberal de Barcelona. Su relación comenzó como una amistad, pero pronto evolucionó en algo más profundo. Miguel lo hacía reír. Lo desafiaba a ser valiente. No dejes que el pasado te defina, le decía. Pero el fantasma del abandono acechaba. Cuando Miguel propuso presentarlo a su familia, Alejandro dudó. ¿Y si no les gustó? ¿Y si me ven como un error? La tensión aumentó cuando Ana cayó enferma. Un diagnóstico de cáncer de mama la obligó a reducir sus duties en la iglesia. Alejandro, dividido entre sus estudios, su relación naciente y el cuidado de Ana, sintió el peso del mundo. En una noche de insomnio, le confesó a Miguel su historia completa. Fui abandonado por ser quien soy. ¿Cómo puedo confiar en el amor? Miguel lo besó suavemente: porque yo no te abandonaré. Pero el destino probó esa promesa pronto. Un escándalo en la iglesia surgió. Un sacerdote conservador acusó a Ana de promover ideología de género y exigió su destitución. Alejandro, furioso, organizó una protesta con sus amigos universitarios. La prensa local cubrió el evento, exponiendo su orientación sexual públicamente. Su madre biológica, al ver las noticias, contactó a Alejandro por primera vez en años. Has avergonzado a la familia, le escribió. El mensaje lo destrozó, pero también lo fortaleció. Confrontó a Ana: ¿vale la pena luchar si duele tanto? Ella, debilitada por la quimioterapia, respondió: el dolor es el precio de la libertad. Tú salvas a otros al ser visible. Miguel estuvo a su lado. Pero la presión lo llevó a un error, en un momento de duda. Alejandro besó a Pablo, su viejo amigo del grupo de apoyo, buscando consuelo familiar. El arrepentimiento fue inmediato. Pero Miguel lo descubrió. «Me has traicionado», gritó, yéndose enfurecido. Alejandro se sintió como aquel niño abandonado de nuevo. Corrió a la iglesia, donde Ana lo encontró rezando. He perdido todo por mis miedos, sollozó. Ana lo consoló: no has perdido nada. Aprende de esto y elige mejor. Decidido a enmendar, Alejandro buscó a Miguel, explicándole su trauma. Necesito tiempo, dijo Miguel, dejando a Alejandro en un limbo emocional. Mientras tanto, la congregación apoyó a Ana, y el escándalo se resolvió a su favor. Alejandro, inspirado, comenzó a voluntariar en un refugio para jóvenes LGBT sin hogar, salvando a otros como Ana lo salvó a él. Los meses siguientes fueron un torbellino de autodescubrimiento para Alejandro. Con Ana en remisión, se enfocó en reconstruir su vida.
El voluntariado en el refugio Arco Iris en el centro de Madrid le dio propósito. Allí conoció a decenas de jóvenes expulsados de sus hogares por su orientación sexual. Historias que resonaban con la suya. Uno de ellos. Un chico de 16 años llamado Carlos. Le recordó a sí mismo, abandonado por padres devotos que priorizaban la tradición sobre el amor. Alejandro lo ayudó a encontrar un hogar temporal y apoyo psicológico. Sintiendo por primera vez que pagaba adelante la deuda con Ana. Pero el conflicto con Miguel persistía. Tras semanas de silencio, Miguel accedió a una reunión en un café de la Gran Vía. Me dolió. Alejandro. Pensé que éramos sólidos. Dijo con voz temblorosa. Alejandro. Con lágrimas en los ojos. Explicó, mi abandono me hace dudar de todo. Pero te amo. Y quiero luchar por nosotros. Miguel. Tocado por su vulnerabilidad. Lo perdonó. Pero con condiciones, necesitamos terapia de pareja. No puedo ser tu salvador si no te salvas a ti mismo. Acordaron ver a un terapeuta especializado en temas LGBT. Un paso que aterrorizaba a Alejandro pero que sabía necesario. Mientras tanto, la presión social aumentaba. En la universidad, un grupo conservador inició una campaña contra los valores tradicionales, apuntando a estudiantes como Alejandro. Recibió mensajes anónimos de odio, vuelve al armario o te arrepentirás. Ana, al enterarse, lo animó, la visibilidad es tu arma. No te escondas. Inspirado. Alejandro organizó un taller sobre salud mental en la comunidad LGBT, invitando a expertos y survivors. El evento fue un éxito. Pero atrajo atención no deseada, su madre biológica apareció en las noticias locales, denunciando públicamente a hijos desviados en una entrevista con un medio conservador. El golpe fue devastador. Alejandro confrontó a Ana, ¿por qué no puedo dejarla ir? Ella respondió, porque es parte de ti. Pero no dejes que su veneno te envenene. Miguel lo apoyó, sugiriendo una confrontación directa. Juntos, viajaron al pueblo de la madre. Un lugar pintoresco pero asfixiante en sus normas sociales. Al llegar a la casa, la madre abrió la puerta. Pálida. ¿Qué quieres? Espetó. Alejandro. Con voz firme. Dijo, entender por qué me abandonaste. La conversación fue tensa, ella admitió su miedo al que dirán. Influenciada por un marido abusivo y una educación estricta. Pensé que era lo mejor. Murmuró. Pero no se disculpó, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. De regreso en Madrid, la relación con Miguel se fortaleció a través de la terapia. Aprendieron a comunicarse, a manejar los triggers de Alejandro. Pero un nuevo dilema ético surgió, Miguel, como abogado en formación, fue ofrecido un caso defendiendo a una empresa acusada de discriminación homofóbica. Si lo tomo, gano experiencia. Pero traiciono mis principios. Confesó Alejandro, recordando sus propias batallas. Lo instó, elige lo correcto, aunque duela. Miguel rechazó el caso, perdiendo una oportunidad, pero ganando respeto de Alejandro. Tu integridad es lo que amo, le dijo. Ana, completamente recuperada, expandió su ministerio, creando un programa de reconciliación familiar para padres e hijos LGBT. Alejandro se unió como facilitador,
enfrentando sus demonios al mediar en sesiones emocionales. En una, un padre gritó, «Es contra natura». Alejandro respondió calmado, «El amor no es contra nada. Es humano». Pero no todo era éxito, algunos casos fallaban. Recordándole la terquedad del prejuicio. Un joven se suicidó tras un rechazo familiar, hundiendo a Alejandro en culpa. ¿Estoy salvando a alguien o solo posponiendo el dolor?, cuestionó a Miguel. La tensión culminó en una cena familiar con los padres de Miguel en Barcelona. Ellos, liberales, lo recibieron cálidamente. Pero Alejandro no podía sacudir su ansiedad. ¿Y si me ven como dañado?, pensó. La noche transcurrió bien. Hasta que mencionaron planes de boda. Miguel bromeó, «algún día». Alejandro palideció, el matrimonio le evocaba compromiso. Pero también miedo al abandono. De vuelta. Discutieron, «No estoy listo», admitió Miguel. Frustrado, «Siempre huyes». La pelea los separó temporalmente, con Miguel yéndose a casa de un amigo. Alejandro buscó consuelo en Ana, quien le dijo, «El amor requiere riesgo». ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, reflexionando. Alejandro decidió actuar. Organizó una sorpresa para Miguel, una cena en el Parque del Retiro, donde le propuso compromiso. «Quiero intentarlo, a pesar de mis miedos». Miguel aceptó, sellando un nuevo capítulo. Pero el destino intervino. Ana recibió una oferta para liderar una iglesia en Sevilla, lejos de Madrid. «Debo ir». «Pero tú estás listo para volar solo», le dijo. Alejandro sintió pánico, «Sin ti». Ella sonrió, «Has salvado a muchos, incluyendo a ti mismo». Mientras se preparaba para la mudanza de Ana, Alejandro enfrentó un último conflicto, su media hermana, hija de su madre. Lo contactó. «Quiero conocerte», escribió. Dudoso. Accedió a un encuentro. La joven, de 18 años, reveló que su madre hablaba de él con remordimiento. Cambió. «Pero es tarde», dijo Alejandro. La reunión fue agridulce, abriendo heridas pero ofreciendo cierre parcial. Con Ana en Sevilla, Alejandro sintió un vacío, pero también libertad. Su trabajo en el refugio se intensificó, ascendió a coordinador, manejando casos complejos. Uno involucraba a un joven trans, rechazado por su familia religiosa. Alejandro medió una reunión, pero el padre reaccionó violentamente, gritando insultos. «Esto es pecado», exclamó. Alejandro, conteniéndose, respondió, «El pecado es rechazar a tu hijo». El incidente lo agotó, cuestionando si la sociedad española, pese a sus leyes progresistas, había cambiado realmente. Miguel lo consoló, «Estás haciendo la diferencia». 1-1. La relación florecía, pero no sin baches. Miguel, ahora graduado, consiguió un puesto en un bufete pro-LGBT en Madrid. El estrés laboral lo hacía distante. Y Alejandro, celoso de su tiempo, revivió inseguridades. En una discusión acalorada, Alejandro acusó, «Me estás abandonando como todos». Miguel, herido, «No soy tu madre».
Confía en mí. La terapia ayudó, revelando que Alejandro proyectaba traumas pasados. Debo romper el ciclo, se prometió. Un giro inesperado llegó cuando la madre de Alejandro sufrió un accidente automovilístico. Su media hermana lo llamó, está grave. Quiere verte. Dudoso. Alejandro viajó al hospital en Castilla. Al verla postrada, frágil, sintió una mezcla de rabia y piedad. ¿Por qué ahora?, murmuró. Ella. Con voz débil, me equivoqué. El miedo me cegó. Por primera vez. Se disculpó, admitiendo influencia de la Iglesia conservadora y sociedad. Alejandro lloró, me rompiste. Pero en ese momento, eligió perdonar parcialmente, no para ti, sino para mí. La reconciliación fue tentativa, prometió visitas, pero sin ilusiones. De regreso, compartió con Miguel, quien lo apoyó incondicionalmente. Juntos, planearon una vida, mudarse a un apartamento en Malasaña, adoptar un perro. Pero la sociedad intervino de nuevo. Un proyecto de ley conservador amenazaba derechos LGBT, impulsado por partidos de derecha. Alejandro, activista, lideró protestas en la Puerta del Sol. Durante una manifestación, fue agredido por contramanifestantes homofóbicos. Golpeado, terminó en el hospital con contusiones. Miguel, aterrorizado, lo visitó, podrías haber muerto. ¿Vale la pena? Alejandro, vendado, sí. Porque salva vidas. El incidente atrajo atención mediática. Ana, desde Sevilla, lo llamó orgullosa, eres el hijo que elegí. Pero también trajo consecuencias, el refugio recibió amenazas, forzando medidas de seguridad. Alejandro dudó de su rol, estoy poniendo en riesgo a otros. Miguel lo instó a pausar. Pero Alejandro persistió, recordando su abandono. En una sesión de terapia grupal, compartió, el dolor me impulsó a salvar. ¿Pero a qué costo? La alta tensión llegó con una traición inesperada. Pablo, su viejo amigo, celoso de su relación con Miguel, filtró detalles privados a la prensa conservadora. Un artículo sensacionalista titulado El hijo abandonado que predica el vicio expuso su historia, distorsionándola. Alejandro se sintió violado, confíe en él. Confrontó a Pablo, quien admitió, quería que volvieras a mí. La traición profundizó su desconfianza, tensando su relación con Miguel. Todos me fallan, sollozó. Miguel respondió, yo no. Elige creerme. Para reconstruir. Alejandro y Miguel viajaron a Barcelona, escapando del caos. En la playa de la Barceloneta, reflexionaron. Hemos pagado precios altos, dijo Miguel. Alejandro asintió, pero nos ha hecho más fuertes. Regresaron renovados, con Alejandro dimitiendo parcialmente del refugio para enfocarse en escritura, un libro sobre su vida. Abandonado pero encontrado. Ana lo animó, tu historia inspirará. Sin embargo, un nuevo dilema moral surgió. La madre, recuperada, pidió vivir con él en Madrid, alegando soledad. Alejandro debatió, la acepto.
arriesgando más dolor. Miguel aconsejó, perdón no significa olvido. Establece límites. Finalmente, rechazó, optando por visitas esporádicas. He construido mi familia, le dijo. La culminación llegó en una conferencia LGBT en Valencia, donde Alejandro habló. Compartió su viaje, abandono, salvación por Ana, amor con Miguel, traiciones y triunfos. El público ovacionó. Pero un Eckler gritó, «¡Eres un fraude!». Alejandro respondió, «Soy humano. Con errores. Eso me hace real». Miguel. En primera fila. Lo besó al bajar, «Eres mi héroe». Pero el destino no descansaba. Ana sufrió una recaída del cáncer. Más agresiva. Alejandro corrió a Sevilla, encontrándola debilitada. «No me dejes», suplicó. Ella sonrió, «Nunca lo haré. Vive por mí». En sus últimas semanas, Alejandro la cuidó. Reflexionando sobre el precio de su vida, salvó a muchos. Pero perdió partes de sí. Ana falleció pacíficamente, dejando un vacío inmenso. El funeral de Ana en Sevilla fue un tributo emotivo. Congregantes de toda España asistieron, compartiendo cómo ella los había salvado. Alejandro, pronunciando el elogio, dijo, «Ana no solo me crió, me enseñó que el amor vence al odio. Aunque cueste todo». Miguel lo sostuvo, susurrando, «Ella vive en ti». De regreso a Madrid, Alejandro sintió un renacimiento. Heredó la misión de Ana, expandiendo el programa de reconciliación a nivel nacional. Pero el duelo trajo oscuridad. Alejandro cayó en una depresión, cuestionando sus elecciones. ¿Valió la pena el dolor?, se preguntaba. Miguel lo sacó adelante con paciencia, recordándole sus impactos: jóvenes salvados, familias reunidas. Juntos, adoptaron a un niño de un orfanato. Un paso simbólico hacia su propia familia. «Seremos mejores padres», prometió Alejandro. Un conflicto final surgió cuando la madre biológica, enterada de la muerte de Ana, insistió en reconectar. «Puedo ser tu familia ahora», dijo Alejandro. En una reunión tensa, respondió, «Ya tengo una. Tus elecciones nos costaron años». Ella lloró, admitiendo culpas. Pero Alejandro estableció límites: contacto limitado, sin expectativas. «El perdón es mío, no tuyo», afirmó. Con el libro publicado, Alejandro se convirtió en figura pública. Entrevistas en TVE y El País lo expusieron a críticas, conservadores lo tildaron de agitador, mientras aliados lo alababan. Una amenaza de muerte lo forzó a protección policial, probando el precio de la visibilidad. Miguel. Preocupado, paramos. Alejandro, no. Ana no paró. En una reflexión profunda, Alejandro visitó la iglesia de San Sebastián, donde todo comenzó. Arrodillado, susurró, «Gracias, Ana, por salvarme para salvar». Saliendo, vio a un joven solo en el umbral, similar a él años atrás. Lo acercó, «¿Necesitas ayuda?». El chico
Expulsado por ser gay. Asintió. Alejandro lo llevó al refugio. Cerrando el círculo. La relación con Miguel culminó en una boda íntima en Chueca. Rodeados de amigos y la media hermana. Hemos pagado precios altos, traiciones. Pérdidas. Dolores. Dijo en sus votos. Pero el amor vale cada sacrificio. La celebración fue gozosa, pero teñida de melancolía por ausentes. Años después. Alejandro, ahora de 30, lideraba una ONG nacional. Su vida era testimonio de resiliencia. Pero no sin cicatrices. Reflexionando. Escribió, las elecciones definen. Pero sus costos nos moldean. Mirando a Miguel y su hijo adoptivo. Sintió paz. ¿Es correcto sacrificar la paz personal por salvar a otros? ¿O el autocuidado debe prevalecer siempre?